Bien, en el tercer apartado vamos a hablar de la población europea. Bueno, la población europea, acerca de su distribución, digamos, en el continente, pues tenemos que decir que que la densidad de población es elevada. Hay una media de 72 habitantes por kilómetro cuadrado, que como digo es una densidad bastante importante en el territorio. Y hay un número de habitantes muy importante, 740 millones, en comparación con el tamaño del continente, que sabéis que es uno de los más pequeños que existe. ¿Qué pasa? Esta población en realidad no está distribuida igualitariamente, digamos, no está de manera homogénea en este continente, sino que hay factores muy relevantes como son el propio clima, el propio relieve, la propia historia, el desarrollo económico, que hacen que haya lugares que están muy densamente poblados y otros lugares que están menos. Bien, el principal eje donde vamos a encontrar la gran mayoría de la población europea se situaría entre el sur de Inglaterra, la zona de Países Bajos, Bélgica, el norte de Francia, todo lo que es la parte occidental de Alemania y continuaríamos por el norte de Italia, la República Checa y el sur de Polonia. Digamos, esa franja de la que os he hablado, que se encontraría en la parte centro-norte, digamos, de Europa, es la que va a tener una mayor densidad de población. Y la zona donde menos densidad de población vamos a encontrar, lógicamente, por el carácter extremo de su clima, es la parte nororiental, es decir, la parte noreste, que incluiría pues países escandinavos, más Rusia, una zona que tiene un clima polar y por tanto se encuentra escasamente poblada. Bien, encontramos ejes urbanos, ejes digamos que serían, digamos, agrupaciones de ciudades que tienen una identidad medianamente común o una forma de organizarse medianamente común. Y vamos a hablar de eso, de varios ejes. Tendríamos el eje dorsal, que es un triángulo que se formaría en la zona, digamos, más densamente poblada de Europa, entre las ciudades de Londres, París y Colonia, en Alemania. Ese triángulo, dentro de ese triángulo encontraríamos pues ciudades súper importantes de la ribera del Rin, incluso ciudades, podríamos hacer extensiva incluso Milán, al norte de Italia. Después tendríamos el arco mediterráneo, que iría desde la propia ciudad española de Málaga hasta la ciudad italiana de Nápoles, y encontraríamos ciudades muy importantes como son pues, Valencia, Barcelona, Marsella, Génova, Roma, la propia Nápoles. Después tendríamos el arco atlántico, que iría desde Lisboa, desde la costa occidental de Portugal, pasando por toda la costa cantábrica hasta las Islas Británicas. Y aquí pues encontraríamos Lisboa, bueno, Oporto, Bilbao, encontraríamos ciudades como Burdeos, Rennes, ¿de acuerdo? Bueno, hasta incluso pues ciudades de las Islas Británicas importantes como pueden ser Liverpool o puede ser Birmingham, entre otras. Y después tendríamos, digamos, los ejes fluviales del este de Europa, que estarían todas alrededor, digamos, todos estos ejes alrededor de un río importante. Por ejemplo, tendríamos el eje del Danubio. Encontramos ciudades como Viena, Budapest, Praga, ciudades que se encuentran todas en las márgenes del río Danubio, bueno, Belgrado y demás. Y después tendríamos eh, el eje, digamos, del Dnieper, que sería toda la zona de Ucrania, donde encontraríamos pues, ciudades como Kiev, Odessa y demás. Y después en el Volga, digamos, en lo que es la ribera del Volga, donde destaca sobre todo la ciudad de Moscú, más otras ciudades también de la parte occidental de Rusia. ¿De acuerdo? Bueno, os junto algún mapa para que lo veáis. En uno el de la densidad de población, que se ve muy bien, y después hay otro con los ejes urbanos, que es una imagen de Europa de noche, donde los puntos lumínicos claramente demuestran dónde se encuentra la población y podemos dibujar esos ejes urbanos de los que hemos hablado claramente. Bien, respecto al crecimiento natural y al envejecimiento en Europa, pues tenemos que decir que el crecimiento natural es muy débil, es inferior al 0,5 por mil. Hay un decrecimiento de la población en realidad, tanto en el este de Europa como en el centro y gran parte del sur de Europa, incluyendo pues Italia o España.
y es algo mayor en otras zonas del norte y del oeste. Pues, por ejemplo, Reino Unido o Francia, pues sí que tendrían niveles mayores de crecimiento natural. Bien, esto en realidad lo que está llevando esta baja fecundidad, esta alta esperanza de vida que hay en Europa, pues está llevando a un envejecimiento total de la población europea. Prácticamente el 20% de la población europea tiene más de 65 años y esta proporción está aumentando, por lo que cada vez será mayor la cantidad de población dependiente que haya, es decir, pensar que estos mayores cuando se jubilan con 65 años o con la edad que se puedan jubilar, pues dejan de producir, digamos, para el Estado una riqueza y empiezan a recibir, digamos, las prestaciones que merecen, digamos, por toda una vida entera trabajando. Entonces, como cada vez es mayor esa población dependiente, cada vez va a ser más difícil sostener ese sistema. Si mantuviéramos esta situación de baja natalidad y de esperanza de vida alta, como parece que va a ser la tónica predominante. Respecto a los movimientos migratorios en Europa, pues tenemos que decir que durante los siglos XIX y XX hubo muchos europeos que emigraron, que salieron de nuestro continente, sobre todo pues en dirección, sobre todo a América. Pero en la actualidad Europa se ha convertido en un continente que recibe inmigración, ¿vale? Es decir, que sobre todo, si hiciéramos un saldo migratorio, digamos, que es una cuenta en la que a los inmigrantes que llegan a un país se les restan los emigrantes, durante el siglo XIX y prácticamente el XX, la primera parte del XX, pues tendríamos un saldo migratorio negativo, es decir, salía muchísima gente y entraba poca, pero que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial se produce llegada masiva de inmigrantes, sobre todo ya en la última parte del siglo XX y durante el XXI, por supuesto, una llegada masiva de población procedente de otros continentes, con lo que vamos a tener a un continente europeo con un saldo migratorio muy positivo, con muchísima inmigración, llegada de inmigrantes y con poca salida de emigrantes. El origen de esta inmigración pues es variopinto, digamos, viene de distintos continentes. No existen, digamos, motivos por los que una nacionalidad, digamos, unos países concretos eligen eh, llegar a otro país concreto, pero sí que hay muchas veces que hay unos vínculos, digamos, unos vínculos coloniales. Es decir, eh, antiguas colonias, es decir, personas que vivían en esas antiguas colonias que emigran al país europeo que fue, digamos, su metrópoli durante el colonialismo. Pues, sin ir más lejos, por ejemplo, en Portugal hay muchos mozambiqueños, caboverdianos, que son, bueno, países africanos, que, que digamos ya dejaron de pertenecer al imperio portugués, pero eligen ese país como destino para emigrar. En el caso de España, pues toda Latinoamérica, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, peruanos, van a elegir España como destino porque conocen el idioma, conocen la cultura en cierto modo, con lo que les resulta mucho más fácil poder integrarse. ¿Vale? Bueno, en el caso de Francia, pues vamos a tener también muchos africanos, presentes, por ejemplo, de Senegal, que era una antigua colonia, Camerún, que también era antigua colonia francesa, y en el caso de Reino Unido, pues vamos a tener población asiática, pues indios, pakistaníes, que proceden, como digo, de la India, de Pakistán, de antiguas colonias, en este caso británicas en Asia. Bien, esta inmigración es muy importante en el continente porque compensa el escaso crecimiento natural, rejuvenece la población, porque los inmigrantes que llegan a Europa generalmente están en edad de trabajar, en edad de reproducirse también tienen una cultura probablemente en muchos casos de poder tener más hijos de la que hay en Europa y por tanto aportan población joven a unas poblaciones que estaban muy envejecidas, con lo que es una inyección de juventud que es muy importante para poder sostener este sistema económico que tenemos en Europa. También dentro del continente se van a producir movimientos internos, por ejemplo, jubilados del norte de Europa, de Reino Unido, de Suecia, de Alemania, que se van a dirigir al sur de Europa, sobre todo a los países mediterráneos, donde hay un clima más benigno, pues, por ejemplo, a la propia España
o Italia o Grecia, y va a ser una inmigración, digamos, permanente. Personas que vienen ya aquí hasta, digamos, hasta que su ciclo vital termine. Y después, pues muchos trabajadores del este de Europa y también del sur que se van a dirigir hacia la parte occidental del continente, pues Reino Unido, Francia o al propio centro, Alemania y demás. Esos serían movimientos internos. Bien, bueno, incluyo unas imágenes de del saldo migratorio en Europa, donde se ven los países que tienen saldos migratorios positivos y los negativos. Vemos que casi todos los positivos estarían en la parte occidental del continente y prácticamente todos los negativos estarían en la parte este del continente, la parte oriental. Bueno, muchas gracias.